se confirman 27 sentencias dictadas por las salas regionales sobre resultados de la elección de diputado federal. Aumento en el número de impugnaciones refleja que la ciudadanía confía en el Tribunal Electoral. La magistrada Alanis Figueroa refrenda el compromiso del tribunal con la tutela de los derechos de las mujeres. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo Electoral, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información jurisdiccional. Carlos Jaime ya tiene listo el reporte de las actividades de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la respuesta que dio la Unidad Garante de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral a un ciudadano en la que informó que en la pasada elección contendieron 22 candidatas y candidatos que cuentan con una doble nacionalidad, pero que el instituto no tiene los certificados atinentes debido a que no es un requisito indispensable de elegibilidad. El Pleno determinó que el órgano responsable sí atendió la solicitud, por lo que avalaron la respuesta en el sentido de que no cuentan con los respectivos certificados relacionados con la nacionalidad. Y en otro asunto, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada reponer el procedimiento correspondiente a la presunta vulneración al principio de confidencialidad de datos personales de 7 ciudadanos, con motivo de la entrega y distribución de diversos artículos promocionales sin su consentimiento en sus domicilios particulares por parte del Partido Verde Ecologista de México. El Pleno determinó que la Sala Regional debe realizar una investigación exhaustiva para efectos de determinar si el partido político utilizó o no en forma indebida el padrón electoral, o bien precisar cuál fue la base de la que se obtuvo tal información. Y el Pleno de la Sala Superior confirmó 27 sentencias dictadas por las salas regionales Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca, relacionadas con los resultados de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa. En algunos casos se determinó que era improcedente el nuevo escrutinio y cómputo de la votación solicitado por el Partido del Trabajo, y en otros se confirmó la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor de las fórmulas de candidatos y candidatas a diputados federales en sus respectivos distritos electorales. Y en otro asunto, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada que reponga el procedimiento relacionado con la presunta existencia de promoción personalizada de los gobernadores de Veracruz y Estado de México con motivo de inserciones tipo gacetillas en diversos medios de comunicación impresos de circulación nacional y local, que promocionan el nombre, la imagen y el cargo de los referidos mandatarios. El Pleno ordenó a la Sala Regional requerir al Servicio de Administración Tributaria la información relacionada con la existencia de presuntos contratos celebrados entre los citados gobiernos con los medios de comunicación, con el fin de allegarse de los elementos necesarios que permitan esclarecer la existencia de los hechos denunciados. Asimismo, ordenó la reposición del procedimiento relacionado con la indebida difusión de la propaganda gubernamental durante el desarrollo de las campañas electorales en el estado de Chiapas, con motivo de la publicación de notas periodísticas en la página de gobierno, retomadas por el Diario de Chiapas. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En más información del ámbito jurisdiccional, Montserrat Vázquez nos comenta que durante este año se han registrado un incremento de los medios de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto del año pasado. El aumento de los medios de impugnación presentados por la ciudadanía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resueltos por dicho organismo refleja un incremento de la confianza en las sentencias que emite.
En este sentido, del 1 de enero al 24 de julio de 2015 se han resuelto 20.450 asuntos, cifra que representa poco más del doble respecto de 2014, cuando se solventaron 9.014 medios de impugnación durante todo el año. Durante todo 2009, cuando también se celebraron elecciones intermedias, se resolvieron 21.890 asuntos. Tomando en consideración la tendencia de la estadística actual, podríamos superar dicho número de resoluciones. El mayor número de asuntos que se presentan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La credencial para votar encabeza la lista de temas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, seguido por la vida interna de partidos, proceso interno, registro de candidatos, resultados electorales, integración de autoridades electorales, candidaturas independientes, derecho a votar, entre otros. El aumento en el número de impugnaciones refleja que la ciudadanía confía en el Tribunal Electoral para reclamar la defensa de sus derechos político-electorales. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. Y por otra parte, les comento que la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa participó en la presentación de la medalla conmemorativa Equidad de Género que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su intervención, la magistrada María del Carmen Alanís enfatizó que el Tribunal Electoral ha asumido con gran responsabilidad su tarea de tutelar los derechos político-electorales de las mujeres, efectivizando el principio constitucional de la paridad de género. Resaltó la importancia de las sentencias emitidas por este organismo jurisdiccional, así como las jurisprudencias que determina que la paridad debe ser cumplida a nivel horizontal y vertical en las candidaturas de presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Ahora les comento que Ciro Murayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral, informó que poco más de 392 millones de pesos derivados de las multas que el organismo comicial impuso a los partidos políticos y coaliciones por irregularidades detectadas en la fiscalización de ingresos y gastos correspondientes a las campañas de 2015 se destinarán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante la emisión del programa Justicia Electoral en la Semana, que se transmite por plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Murayama Rendón explicó que los recursos provenientes de las multas impuestas en el ámbito federal van al CONACYT, mientras que las correspondientes al ámbito local se canalizarán a los institutos que promueven la ciencia y tecnología en las entidades federativas. El también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE explicó que el monto de las multas representa poco más de 6% de los recursos involucrados en las campañas electorales, lo cual dijo significa que hay un cumplimiento muy alto de las obligaciones de los partidos políticos. El consejero aseguró que una de las novedades de la reciente reforma en materia político-electoral que estableció el rebase en el tope de gastos de campaña como causal de nulidad, contribuyó a inhibir los gastos excesivos de los partidos y los orilló a ser más cuidadosos. Murayama Rendón comentó que no solo se trata de ganar, sino de preservar el principio de equidad en la contienda. Y quien también participó en los programas de plataforma electoral durante esta semana, la semana pasada, fue Artino Avilés Albavera, magistrado presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Durante la emisión del programa A Votar, señaló que para dotar de mayor autonomía a los organismos electorales locales es fundamental garantizar su independencia económica. El magistrado comentó que acudieron hace unos meses al Senado de la República para solicitar que se les dote de mayor independencia financiera y hacendaria. El también presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos destacó que la reforma constitucional en materia político-electoral estableció oportunidades y temas de mejoría institucional. Sin embargo, dijo que impone desafíos y retos como la asignación de presupuesto en tiempo y forma a los organismos jurisdiccionales electorales. Avilés Albavera manifestó que la fortaleza de las soberanías constitucionales de los estados es el mejor instrumento para crear un órgano electoral nacional muy robusto. En más información, Ana Mireya Santos López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, aseguró que la sensibilidad y el conocimiento de la historia de los pueblos originarios contribuyen a que los juzgadores emitan sentencias más justas en los casos que involucran a integrantes de comunidades indígenas. Durante una charla con Marcos Sandoval Cruz, promotor y conservador de las manifestaciones de los pueblos originarios, en la emisión del programa El Arte de Juzgar, afirmó que será diferente la actuación de un juzgador que adquiera sensibilidad y que conozca el contexto de la cultura de los integrantes de los grupos ancestrales.
Explicó que un juez sensible que entiende el arte y la cultura indígena puede lograr un diálogo entre la justicia comunitaria y la que imparte el Estado. Por su parte, Marcos Sandoval Cruz, promotor del arte y la cultura indígena, destacó el papel de las mujeres en las comunidades como principales promotoras de los conocimientos ancestrales, ya que dijo son ellas quienes contribuyen a preservar la cultura. Al hacer un comparativo sobre la forma en la que se percibe la justicia y el bienestar en la cultura indígena y en la occidental, el integrante del municipio de San Andrés Chicahuaxtla, población ubicada en la región Triqui de Oaxaca, consideró necesario armonizar los conceptos para entender a los integrantes de los pueblos ancestrales. Ahora los invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos Mujeres al Poder, el impacto de la mayor representación de mujeres en políticas públicas. Esta publicación pertenece a la serie 28, Cuadernos de Divulgación de Justicia Electoral, de la autoría de Margarita Dalton Palomo. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió previo a la jornada electoral importantes resoluciones para articular la figura de la candidatura independiente en las entidades federativas. Con dichos criterios, se garantizó la participación de las y los ciudadanos sin partido en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que resolvió el 100% de la totalidad de juicios de inconformidad que fueron interpuestos en contra de los actos de los distintos consejos distritales electorales del Instituto Nacional Electoral, pertenecientes a dicha circunscripción. Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, destacó que la Administración de Justicia se dio de manera pronta y expedita al resolver los juicios de inconformidad en contra de los resultados de la elección de diputados federales. Lo anterior, dijo, puso de relieve el compromiso de la Sala Regional Guadalajara por el respeto a los derechos humanos, especialmente con el acceso pleno a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la declaración de validez de la elección a diputado federal en el Distrito 1 en Fresnillo, Zacatecas, a favor de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Al resolver los juicios de inconformidad, el Pleno determinó que no se acreditaron las causales de nulidad referidas por los partidos políticos, por lo cual se concluyó confirmar la validez de la elección. Asimismo, el Pleno confirmó el triunfo de Yulma Rocha Aguilar, diputada federal postulada por la coalición PRI-PBM en el Distrito 9 de Guanajuato. La Sala Regional declaró la nulidad de la votación recibida en 2 casillas, pero al no haber cambio en los resultados entre el primero y segundo lugar, confirmó la validez de los resultados de la elección. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las elecciones de diputados federales de los distritos electorales 9 de Chiapas con cabecera en Tuxtla Gutiérrez y 3 de Veracruz con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano. Lo anterior al resolver los juicios de inconformidad promovidos indistintamente por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Morena, del Trabajo y Acción Nacional para controvertir esos resultados. En ambos casos se desestimaron las causales de nulidad de las casillas. Tampoco se demostró el supuesto rebase de tope de gastos de campaña y la utilización de recursos públicos y de procedencia ilícita. Además, no se colmó el requisito consistente en que la diferencia entre el primero y segundo lugar fuera menor a 5%.
En otro asunto, el Pleno de la Sala Regional Jalapa confirmó los acuerdos contenidos en el acta de sesión de Cabildo de 31 de octubre de 2014 relacionados con la integración de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca. La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección de diputados federales en los consejos distritales 01, 02, 03, 04, 06 y 08 en Guerrero, 01, 04, 05, 07 y 12 en Puebla, 2 en Tlaxcala, 2 y 03 en Morelos, 02, 07, 09, 10, 13, 14, 17, 21 y 26 en el Distrito Federal. El Pleno procedió a realizar un nuevo escrutinio y cómputo de votos en 96 casillas del 14 Consejo Distrital en el Distrito Federal de la Delegación Tlalpan y determinó la declaración de validez de la elección. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán relacionada con la elección del municipio de Aquila. Los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México respectivamente impugnaron la resolución del tribunal local. Sin embargo, solamente el Partido Verde presentó un acta en el que se advierte que fue sobrescrita o remarcada. Esta situación impide atender lo que exige la ley electoral y los lineamientos en relación a que las copias autógrafas sean presentadas por lo menos por 2 representantes de los partidos políticos o de los candidatos. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el promocional del Partido Revolucionario Institucional, contrapropuesta, constituye propaganda calumniosa en perjuicio de Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo anterior toda vez que en dicho promocional se le imputan hechos y delitos falsos, particularmente por atribuirle el haber recibido 20 millones de pesos y por calificarlo como presunto homicida sin ningún sustento probatorio. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitieron instrumentar la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral de 2014. La interpretación de las y los magistrados electorales del máximo órgano jurisdiccional del país dio lugar a que más mexicanas ejerzan su derecho a ser votadas, no solo para diputaciones, sino para cargos en los ayuntamientos, garantizando una mayor participación política en el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral. Llegó el momento de conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el organismo comicial, el Consejo General de ese organismo, aprobó los criterios para llevar a cabo la etapa de valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes en el proceso de selección y designación a los cargos de consejera o consejero presidente y consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales en 13 entidades federativas. El consejero electoral Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales, sostuvo que se han fijado con claridad los criterios con base en los cuales se hará la selección de ciudadanas y ciudadanos que integrarán estos órganos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El presidente de la Comisión de Vinculación precisó que en esta etapa de valoración curricular y entrevista, tal como se establece en la normatividad, los consejeros electorales deberán identificar que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores y cuenten con las competencias necesarias para el puesto. Las entrevistas se realizarán del 17 al 21 de agosto y serán transmitidas en vivo.
Ahora vamos a nuestro recorrido por las entidades federativas y les comento que de las 122 alcaldías que se disputaron en las elecciones de Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 42 en conjunto con el Partido Nueva Alianza y 15 en solitario. De acuerdo con los resultados del Instituto Electoral de Chiapas, el Verde obtuvo también el triunfo en Tuxtla Gutiérrez en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Chiapas Unido, y en Tapachula solamente con el Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, el PRI obtuvo el triunfo en 26 alcaldías en una alianza con Chiapas Unido, partido que a su vez sumó 10 triunfos. En más información, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la participación de las mujeres pasará de 33 a 42.4%, es decir, 28 de las 66 curules que conforman ese órgano serán ocupadas por el género femenino. Durante la sesión de trabajo, Plataforma de Desarrollo para Liderazgos Femeninos, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, se indicó que el incremento en el porcentaje de mujeres es el resultado de la reforma en materia político-electoral de 2014, en la que se estableció la obligación de los partidos políticos de cumplir el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas. Organizaciones de mujeres de la sociedad civil reconocieron el trabajo tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral de Morelos por sentar un precedente, dijeron, a nivel nacional al hacer valer la paridad de género. Durante el Observatorio Electoral de la Paridad de Género Morelos, representantes de 15 organizaciones de diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras electas reconocieron la labor realizada por los órganos electorales en favor de los derechos de las mujeres morelenses. Durante la actividad destacaron que las mujeres han adquirido un gran compromiso para que su participación beneficie a la sociedad en su conjunto. En Morelos habrá 6 presidentas municipales, 27 síndicas, 78 regidoras y 15 diputadas. El Instituto Electoral de Michoacán presentó informes cuatrimestrales de las comisiones de organización electoral, administración y prerrogativas, capacitación electoral y educación cívica, vinculación y servicio profesional electoral, atención a pueblos indígenas y la Comisión Temporal de Fiscalización. El organismo tiene la obligación de presentar estos informes con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía. Los informes que les comento comprenden de enero a abril de 2015. El Instituto Electoral de Oaxaca dio a conocer los nombres de los aspirantes a ocupar el cargo de secretario ejecutivo del órgano electoral local. La lista está conformada por Rubén Darío Calleja Leiva, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Alejandro de Jesús Méndez Díaz, Francisco Javier Osorio Rojas, Daniel Pérez Montes, Luis Armando Serrano López y Jorge Arturo Vázquez Trinidad. Los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto podrán presentar por escrito las observaciones y comentarios que consideren convenientes acerca de cada uno de los aspirantes. El Instituto elegirá una terna y finalmente será el Congreso local quien designe al nuevo funcionario. Y para contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y a la construcción de la ciudadanía, el Instituto Electoral del Estado de México genera temas de reflexión, análisis, estudio e investigación especializada en materia político-electoral. Una de las producciones es la revista Apuntes Electorales, en la que estudiosos académicos, investigadores y especialistas en la materia informan a los lectores sobre el acontecer local, nacional e internacional. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó flexibilizar las normas para la admisión y valoración de pruebas en juicios que involucren a las comunidades indígenas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de este sector al confirmar la validez de la elección de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Con esta resolución, el Tribunal Electoral avanza en el fortalecimiento del acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos sin detenerse en formalismos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional.
En las elecciones parlamentarias venezolanas previstas para el 6 de diciembre podrán votar 19.504.106 ciudadanas y ciudadanos, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral informó que durante el año en curso, más de 1.709.000 personas acudieron a los puntos del registro electoral dispuestos en el país para inscribirse o actualizar sus datos. 9 aspirantes perfilan sus campañas para obtener la alcaldía de Bogotá el próximo 25 de octubre. De acuerdo a resultados de las últimas encuestas, los que mayor probabilidades tienen de ganar son Clara López, Rafael Pardo, Enrique Peñalosa, Francisco Santos y Carlos Vicente de Roux. Las alcaldías en el puesto son el puesto más importante después de la presidencia de la República. El nuevo alcalde permanecerá en el puesto 4 años. La ciudadanía elegirá 45 concejales de la ciudad y a 186 ediles. Por otra parte, 74 municipios de los 338 de Guatemala presentan un alto riesgo según el grado de conflictividad preelectoral detectado por el Tribunal Supremo Electoral. Otros 148 municipios tienen riesgo medio. Estadísticas del máximo organismo electoral del país centroamericano refieren que los hechos relacionados con los procesos electorales son muertes violentas, enfrentamientos entre simpatizantes y atentados. Ante esta situación, el tribunal, autoridades policiales, el Ministerio Público y la Oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos trabajan de manera conjunta para aplicar medidas de prevención. El próximo 6 de septiembre elegirán un nuevo binomio presidencial, 158 diputados al Congreso de la República, 20 más al Parlamento Centroamericano y a los 338 alcaldes de esa nación. De acuerdo a resultados de la encuesta realizada en Perú, la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori tiene la mayor intención de voto. Sin embargo, indican que 71.6% de los consultados en esa encuesta cuestionan su capacidad y su honradez. Este contraste evidencia la complejidad de los comicios generales del año próximo, marcados por el escepticismo de los electores que consideran que ni Fujimori ni los demás posibles postulantes incluidos en el sondeo reúnen las virtudes para desempeñar un buen gobierno. Keiko es hija del exgobernante Alberto Fujimori, preso por corrupción y otros delitos. Esta mujer enfrenta las consecuencias de la condena del padre y recurrentes acusaciones en torno a que será beneficiaria del dinero producto de la corrupción del gobierno fujimorista. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, gracias por su atención, hasta la próxima, que tenga una magnífica semana. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Dicha normatividad establece un marco de postulados que contemplan aspectos esenciales para el funcionamiento, operatividad y eficacia de los procedimientos sancionadores. Esta resolución favorece uno de los principios rectores en materia electoral, la equidad en la contienda. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad el diseño de las boletas electorales realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplió con lo ordenado y se garantizó en la boleta una proporción visual equitativa respecto al emblema de los partidos políticos, ya que tienen el mismo espacio, solo que unos tienen orientación vertical y otros horizontal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.